Buenos días a todos y todas, continuando con la clase, con el desarrollo del trabajo práctico 4. ¿Se acuerdan que entre todos habían armado el UML que debatimos en el video anterior, ¿no? Donde habíamos llegado a la conclusión que para poder dar solución al trabajo práctico número 4, necesitábamos como mínimo de 4 clases, ¿sí? Incluida la clase en donde está el método main, ¿no? O sea, por un lado, la clase position, que es el que va a ir guardando la ubicación, el personaje, ¿sí? Que va a tener una ubicación, un sobrenombre, una cantidad de vidas, una energía y una orientación, ¿no? El personaje, aparte de tener los métodos get puntualmente, de posición, o de ubicación, como ustedes quieran llamar, de energía, de vida y de nick, iba a tener el método set para cambiarle el sobrenombre. El único set que íbamos a poner, dijimos, para personaje iba a ser el de poder cambiarle, setearle el sobrenombre, nick. Pero además el personaje, todos los que son personajes pueden disparar, tirar y avanzar, ¿sí? Luego tienen, también en el proyecto, una clase que es un personaje que sería el guerrero, que además de tener los atributos que heredaría de personaje, tiene una Se le cortó un por atributo profe. adicional que sería caballo, un atributo booleano. Los métodos, les comentaba que tenemos una clase adicional que es guerrero, con un atributo adicional al heredado de personaje que sería caballo, un atributo booleano, ¿no? En el caso puntual del guerrero, sobrescribe los métodos avanzar y disparar para que se comporten de una manera diferente, un poco diferente al personaje, ya que esos métodos van a valerse del caballo, ¿no? El avanzar va a avanzar de manera diferente si el guerrero tiene el caballo, y el disparar, cuando consuma energía, va a hacer que ese caballo se pierda, ¿no? Del guerrero. Por otro lado, tiene la clase test herencia o la clase que ustedes quieran, el nombre que ustedes le hayan dado, que es en donde va a estar el método main, desde donde vamos a hacer todas las pruebas, ¿sí? En código fuimos desarrollando la clase position, ¿sí? Ustedes me fueron pasando en Java el código de la clase position, que acá está implementado, como estamos viendo, dos atributos de tipo enteros con las coordenadas X, Y, un constructor y los métodos get and set de cada uno de sus atributos. Por otro lado, me habían pasado la clase personaje, que tiene como atributos ubicación, nick, vidas, energía y orientación, en este caso inicializadas ya acá en el atributo, con sus valores respectivos, vidas con 3, energía con 100 y orientación inicializada en N, ¿no? Mirando al norte. Habíamos llegado al acuerdo de poner a personaje como abstracta, si bien la clase no tiene métodos abstractos, ¿sí? Pero la decidimos poner como abstracta porque dentro de nuestro proyecto personaje es una superclase, ¿sí? Está solamente para agrupar todos los que van a ser personajes, en este caso el único personaje que tenemos es un guerrero, y no vamos a crear instancias de personajes, sino para probar vamos a crear instancias puntuales de guerrero, ¿no? Algunos tenían una idea equivocada de que si tenían una clase abstracta tenía que tener sí o sí métodos abstractos, y eso no es así, es al revés. Si una clase tiene al menos un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta sí o sí. ¿Vamos? Ahora, una clase puede ser declarada abstracta sin necesidad de tener métodos abstractos, ¿sí? La hice abstracta, como en este caso, solamente para no instanciar objetos de ella, porque la considero una clase muy genérica. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos implementado en personaje un constructor que sea capaz de recibir desde afuera la ubicación y el sobrenombre del personaje, los métodos disparar
¿sí? En donde ustedes contemplaban que si la energía era mayor o igual a 10, restara la energía y se consideraba que disparó, ¿sí? Y en el caso de que la energía no fuese suficiente, avisan, por ejemplo, con un cartel, en este caso podría ser, de no hay energía suficiente, ¿no? Por otro lado, el método girar, que no recibe nada por parámetro tampoco, igual que disparar, no reciben nada, porque está pensado ese método para que cuando alguien lo llame desde afuera, alguien le diga a este guerrero, a este personaje, girá, lo que va a hacer es, si este personaje en orientación tiene el estado N, ¿sí? Lo cambia a este, y si está mirando al este, lo cambia al sur, y si está mirando al sur, lo cambia al oeste, y si está mirando al oeste, lo cambia al norte. ¿Sí? Para eso, en lugar de usar un if, ¿sí? Como condicional, usaron un switch, ¿sí? Mucho más práctico. Ayer ahí, profe, lo modificamos y también le pusimos un default Es que, después del está switch. bien, podría poner un default, pero es imposible que venga otra cosa que no sea N, E, Claro, S o O, porque desde afuera nadie me va a setear la orientación. ¿Sí? Fíjense ok. que pongan el foco en el atributo orientación, ¿no? Pongan el foco en el atributo orientación. Fíjense que está inicializado en N, ya sea acá o explícitamente acá en el constructor. ¿Sí? Yo podría haber puesto acá también, ¿sí? Si no lo pongo allá arriba, podría haber puesto acá que orientación, ¿sí? Es igual a N. ¿Sí? Tranquilamente podría haberlo hecho acá. ¿Sí? Pero no viene desde afuera el valor que le voy a poner a orientación. Y es más, a ese atributo solamente le hicieron, ¿sí? A orientación, solamente le hicieron el get, ¿sí? De orientación. No tienen un set de orientación. Porque la idea es que el personaje cambie de orientación solamente a través del método girar. ¿Sí? Y es más, el método girar no recibe desde afuera la orientación. ¿Mm? Entonces, como no hay forma que una S, ¿sí? O una O, no haría falta el default. Pero si no, no hace falta. ¿Sí? Haría falta, por ejemplo, si yo no lo inicialicé, si yo acá no le puse nada, ¿sí? No lo inicialicé en ningún lado, bueno, le digo por defecto, entonces que arranque el norte. Esa sería también otra posibilidad. ¿Sí? Pero si explícitamente ustedes lo inicializan, no sería necesario. ¿Ok? Con respecto al avanzar, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que imaginaran, ¿sí? Que nuestro personaje se va a mover en la pantalla de una computadora, y en la pantalla de la computadora las coordenadas 0, 0 están en el ángulo superior izquierdo. ¿Estamos? Acá tengo el 0, 0. ¿Sí? 0 de X, 0 de Y. Todo este es el eje X, ¿sí? Y este vertical es el eje Y. Acá tengo el 0 de X, el 1, el 2, el 3, el 4, bla, bla. O sea, que a medida que voy para la derecha, o sea, a medida que voy para el este, ¿sí? Según la rosa de los vientos, a medida que voy para el este, el valor de X va aumentando. Y si voy para abajo, ¿sí? Acá tengo el 0 de Y, ¿sí? Si voy hacia abajo, es decir, si voy hacia el sur, el valor de Y es el que crece, cambia el valor de Y. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo el personaje acá, ¿sí? Y se mueve para la derecha, X aumenta. Si se mueve para abajo, Y aumenta. Si se mueve para la izquierda, X se va acercando al 0, decrece. ¿Sí? Si se va hacia arriba, se hacia el norte, me voy acercando al 0 en Y, y por lo tanto el valor de Y decrece. Es lo que ustedes expresaron acá. Si el personaje está mirando al norte y le dijeron avanzar, ¿sí? Entonces al valor de Y le voy a hacer decrecer en 1. ¿Al valor de Y de quién? De la ubicación que tiene este personaje. ¿Sí? Efectivo el valor de Y, ¿por qué valor? Por el que tiene, menos 1. Y si se mueve al este, es decir, se mueve para la derecha, ¿no? El valor de X es el que va a ir aumentando, entonces seteo de la ubicación que tiene el personaje, el valor que tiene en X, más 1, ¿no? Y si mira al sur,
¿sí? Si está mirando hacia abajo, ¿tá? Nos alejamos de arriba, del 0 de I, entonces a medida que voy para abajo, el valor de I va aumentando. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, si está mirando al oeste, decrece el valor de I. Ese sería el comportamiento del avanzar. ¿Sí? Le vamos cambiando las coordenadas X, Y de la ubicación que tiene este personaje, que es una posición. ¿Sí? Y la posición es la que tiene los valores X. ¿Ok? Y bueno, después, como dijimos, tienen los métodos get para todos los atributos, y el único set que tienen, adicional, el único método set que tienen es el del nick. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno, ahora viene el guerrero. Ahora viene acá el guerrero. Teníamos una clase, guerrero, ¿sí? A ver si alguno de los grupos me puede pasar el código de la clase guerrero, si es tan amable. Bien, entonces, con respecto a guerrero, gracias al grupo número 7, con respecto a la clase guerrero, ¿sí? Según el UML, hereda de personaje, ¿no? Entonces, para heredar de personaje, usábamos la palabra extend, plural, ¿sí? Y la clase de la que extiende. Guerrero tiene un atributo adicional que es caballo. ¿Sí? Acá no se olviden nunca del encapsulamiento. ¿Sí? Pongo como privado o protegido, como ustedes quieran, pero ¿sí? Usen alguno de esos dos modificadores. ¿Sí? Aunque, si no pongo nada, es por defecto visible dentro del paquete. Pero bueno, pongamos, ¿sí? Manejemos algunos de esos dos modificadores. Bueno, ¿qué pasa acá? En la herencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos un pequeño inconveniente? Si nuestra clase padre, como personaje, ¿sí? Me voy a personaje, si nuestra clase padre tiene un constructor, y no es el constructor por defecto, es decir, si nuestra clase padre tiene un constructor, y no tiene un constructor vacío, no tiene un constructor por defecto, o sea, con paréntesis vacíos, la clase hija, ¿sí? Está obligada a tener un constructor que le pase al constructor del padre lo que él necesita. ¿Sí? Por ejemplo, personaje necesita una ubicación, necesita un position y un string. ¿Sí? Entonces, en Guerrero, ¿sí? En Guerrero, tengo que tener un constructor que al menos reciba esos dos datos, ¿sí? Para pasárselos a personaje. Recuerden ustedes que en un constructor, si ustedes no lo escriben, hay una llamada de esta manera. Hay una llamada al constructor del padre, a un constructor vacío del padre. ¿Sí? Si ustedes no ponen nada, es como si hubiese ahí un super paréntesis. Pero ¿qué pasa? Cuando se genera esa línea, se da cuenta el compilador que en personaje, que es el super, que es el padre, no hay un constructor sin paréntesis, ¿sí? Sin parámetros. Entonces, me dice, no compilo porque no tenés un constructor sin parámetros. Tenés que vos escribir explícitamente, ¿sí? La llamada al constructor del padre, pasándole lo que necesita, un position y un nick. Y bueno, ¿pero qué position y qué nick le paso? Bueno, se lo pido a Guerrero. Le digo al constructor de Guerrero, mirá, si te construyen a vos, hace que te pasen una ubicación, un position y un string, y yo te los paso al padre. ¿Sí? Ah, pero el guerrero también tiene un caballo. ¿Sí? Y cuando lo construya el guerrero, puedo querer indicar si tiene caballo o no. Bueno, entonces, además, puedo poner agregar en el constructor que reciba el caballo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, después del super, decir, bueno, a este atributo caballo, de esta instancia, lo inicializo con el caballo que me pasan por parámetro. ¿Sí? Los constructores no se heredan, eso tenganlo claro, ¿no? Lo que sucede es, vuelvo a repetir, que siempre, en cualquier constructor, siempre hay una llamada al constructor del padre sin parámetros. ¿Sí? Acá en personaje, para que les quede claro, vieron que personaje es la clase padre de guerrero. ¿Sí? Acá, aunque ustedes no lo escribieron, hay algo como esto. ¿Sí? Entonces, acá personaje llama al constructor del padre del personaje. ¿A qué constructor estará llamando? ¿Al de qué clase? ¿Mm?
al de object. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que toda clase, aunque ustedes no lo escriban, ¿sí? Extiende. ¿Sí? Si una clase no extiende de otra clase, por defecto extiende de object. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, lo que tienen en personaje es esto. ¿Sí? Por eso acá no hizo falta, porque en personaje, como no extiende de ninguna clase explícitamente, implícitamente extiende de object. ¿Sí? Bien. En Guerrero les pedía que sobreescribieran el método avanzar, ¿sí? Y el método disparar. ¿De qué manera? Y de esta forma. En el caso del avanzar, ¿sí? ¿Se acuerdan que para sobreescribir tenían que cumplir que el modificador de acceso, acá en Guerrero, no fuese más restrictivo que en el padre? O sea, que si en personaje el avanzar es público, acá en Guerrero tiene que ser público, ¿no? Si en el padre no retorna nada, acá tampoco. Y después, esto tiene que ser lo mismo, ¿sí? El nombre y tipo y orden de los parámetros tienen que ser, y número de parámetros tienen que ser el mismo. Firma tiene que ser idéntico. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el avanzar? Y bueno, si tiene el caballo, ¿sí? Lo que tiene que hacer es hacer lo mismo que en el padre, pero solamente avanzando o retrocediendo de a 10 posiciones. ¿Sí? Ahora, ¿sí? De 10 posiciones, ¿no? Fíjense que acá lo que él copió, cuando tiene el caballo, es la rutinita del switch que tenían en personaje, ¿no? Solamente que le cambió los pasos. Ahora, si no tiene el caballo, ¿sí? Y esto no es verdad, ¿sí? Si no tiene el caballo, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que avanzar de la misma manera que avanza en personaje. Entonces, en lugar de volver a escribir toda esta rutina, ¿sí? Yo acá podría escribir esto que tengo acá, podría escribirlo acá, en el else, ¿sí? Pero me doy cuenta que es lo mismo. Entonces, ¿cómo le digo que ejecute el avanzar del padre? Bueno, muy bien acá el grupo 7, puedo hacerlo de esta manera. Superpunto, ¿sí? Y hago referencia al método avanzar del padre. ¿Se dieron cuenta acá de dos cosas, ¿no? Que, por ejemplo, con this punto, yo hago referencia a lo de esta instancia, a lo de Guerrero, ¿sí? Y con super punto, hago referencia a lo del padre. Estoy refiriendo al método avanzar o al método disparar del padre, ¿sí? De personaje. ¿Vamos? Y se dieron cuenta que con super paréntesis hacen referencia a un constructor del padre. Solo que este super paréntesis, el único lugar en donde lo puedo usar es en un constructor. ¿Sí? No lo puedo usar en un método. ¿Sí? Muy bien ahí. Bien. Y con this paréntesis, ustedes en algún momento tienen esto, ¿sí? This paréntesis, perdón, this solo, ¿sí? En lugar de this punto, this solo, hacen referencia a este objeto. ¿Sí? This hace referencia a todo el guerrero. Listo. Muy bien ahí. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Profe, eso sería la sobreescritura, ¿no? Como leí que había que sobreescribirlo en esa parte, no sé si se nos ocurrió a nosotros hacerlo de esa forma, pero está bien entonces. Sí. Sobreescribir significa volver a escribir en una clase hija el mismo método, ¿sí? Pero con un comportamiento diferente al que tiene en el padre. ¿Vamos? Claro que la Eso. duda Claro, nuestra, claro, claro. profe, era que, por ejemplo, en el caso este, nosotros si no poníamos el super, si sobreescribíamos igual, y Juanjo ayer nos explicó que sí. Claro, porque, a ver, este superpunto es llamar a un método del padre. Claro, Sobre escritura se le llama a todo esto que hicieron acá adentro. lo nuevo. ¿Sí? O sea, Lo usamos el nuevo, mismo nombre del método, pero le cambiamos el comportamiento. exactamente. ¿Sí? Eso es sobre escritura. Profe, ¿Sí? Sí. sí, también se podría hacer, digamos que, como si tiene el caballo true, digamos, se podría hacer ese mismo super 10 veces, super avanzar, o sea, el caballo, si Sí, tiene el sí, caballo, sí, sí. Sí, acá yo podría haber puesto, por ejemplo, acá, si tiene el caballo, ¿sí? Yo podría haber puesto un for, ¿sí? claro, Que se repita 10 veces.
Por ejemplo, el avanzar del súper. ¿Sí? También podría haber sido. ¿Sí? Sí, ingenioso. Está bien. Por ahí se han visto tentados de decir, y bueno, en personaje le cambio acá y le digo que reciba la cantidad de pasos. Y listo. ¿Sí? Pero no, porque el enunciado no pide eso. ¿Estamos? El enunciado no pide eso. Y aparte, si yo acá recibo la cantidad de pasos, acá en Guerrero también, y no, estamos yendo para cualquier lado. Pero sí, es buena la propuesta esa, si decís, bueno, si yo sé que en el padre el avanzar avanza de un paso, y acá si tiene el caballo, quiero que avance, dependiendo de la ubicación, 10 pasos, podrías tranquilamente llamar 10 veces, hacer esta línea, ¿sí? Esta línea, haberla puesto acá, como ustedes bien dicen, ¿sí? Acá dentro de un for, ¿sí? Que se repita 10 veces. Ahí borré yo sin querer. ¿Vamos? Ahora, con respecto al disparar, ¿sí? Ahora hay dos cosas que tiene que tener en cuenta para el disparar. ¿Sí? Para disparar, pregunta. Bueno, mira, el disparar siempre va a consumir energía de la misma manera, ¿no? O sea, yo quiero que cuando dispare, consuma energía, ¿no? Entonces, acá ellos dicen, bueno, mira, en el caso de que tenga el caballo, ¿sí? Y la energía sea menor a 30, ¿sí? Si tiene el caballo y la energía que tiene, vieron que acá usa la energía en Guerrero como si fuera un atributo propio. ¿Por qué? Porque en personaje, energía es protegido, está como protected, ¿sí? Entonces lo heredó y lo usa Guerrero, ¿no? Entonces, si tiene el caballo y la energía es menor a 30, che, caballo, andate. Entonces, lo perdió al caballo. Y le digo, dispara. ¿Sí? Cuando le vuelvo, pero el disparar usa el comportamiento del padre, ¿no? Que si hay energía, ¿sí? Suficiente, dispara. Yo lo que haría acá, El Gaby, por ejemplo, lo había pensado diferente. Si tiene caballo y hacer otro if, o sea, otro anidado, si la energía es menor que 30, que se comportara así, que perdió el caballo. Pero yo lo mandé todo en uno. es lo mismo, está Yo bien, lo mandé todo porque adentro. anidarlo es como, claro, si vos lo anidás en lo verdadero a esto, si energía es menor a 30, es como que estás diciendo lo mismo, si tenés caballo y la Sí. energía es menor a 30, ¿no? Pero bueno, ahí también funcionaría, porque supongamos que tiene el caballo, ¿sí? Que tiene el caballo, y la energía es menor a 30, sí, le va a sacar el caballo y va a disparar. O sea, no me asegura que va a disparar. Llamamos al disparar del padre. En el disparar del padre, si hay energía va a disparar, ¿sí? Ahí va a ser el chequeo, y no hay energía suficiente. Y si no, no hay energía suficiente. Está bien pensado también. Me Profe, gustó. yo en Guerrero lo que hice cuando empieza a disparar es decir que caballo es igual a energía más o igual a 30. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, evalúa si tiene la energía suficiente para que el caballo esté en true o false. Y de ahí en el if solamente puse if caballo, porque lo evalúa en base a la energía que tenga apenas empieza el método. A ver, hace una cosa, compartí. Lo que nos pide el enunciado es, dice, desde una clase test herencia, o el nombre que ustedes quieran, en mi caso estoy usando la misma clase TP4, ¿sí? Que es la que tiene el main, ¿sí? Nos pide puntualmente crear un guerrero de nombre Thor, y en una posición X100 e Y200, ¿no? Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo sería la línea acá para crear un guerrero de nombre Thor, ¿sí? En esa posición? ¿Qué tendría que escribir acá? Guerrero Thor igual a un new de guerrero. Bien. Que tenga por parámetro, ¿Y qué profe, es la posición, el nick, y yo le puse así. Por parámetro le mandé la posición, el nick, y le puse true del caballo. Y si tiene caballo, no.
Claro. Bien. ¿Y cómo le mando la posición acá? ¿Cómo le mandaría la posición acá? Yo le puse New Position. ¿Quiere que se lo Te escucho pase? Ahí está escuchando entrecortado. Para mí que es internet. Perdón, Jessica, decía que le pasabas la posición. Claro, yo adentro del ¿Hola? parámetro le hice un new de posición en 100 y 200 que pide. Le pasé el Hola, nick y le decías que pasé. pasabas la posición, ¿cierto? Sí. A ver, escribime por el chat qué le pasaba, porque se escucha Bueno, entrecortado. A ver. Acá está le, como medio feíto. Ayer con Gaby lo acá le tengo corregimos. que Él pasar la tiene el posición, código más ¿cierto? bonito. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo o crear una posición antes, ¿sí? Crear de tipo position, ubi, que es la ubicación, new, tiene 200, escucho todo entrecortado, ¿no? Claro, bien, bien ahí lo del chat. O sea, ¿qué puedo? O crear la ubicación antes, ¿sí? Creo la ubicación antes, entonces después al guerrero le paso esa ubicación, ¿sí? El nick, que sería SOR, ¿sí? Y si tiene caballo o no, ¿sí? Por ejemplo, ahora true, ¿sí? Claro, Podría así ser quedó eso, ¿no? O lo que así quedó, pasó, perdón, profe, así quedó, lo corregimos con Gaby ayer en clase y lo hicimos así como lo está haciendo usted ahora. Pasa que lo hemos ido corrigiendo. Yo tengo todavía así medio feíto mi main. está bien, Claro, a ver, yo lo hice como lo hizo está usted, bien, no profe. importa, está bien. Así es válido, pero también es válido. Está bien. Si lo hicieron así, está bien, pero también si lo instanciaron acá, y acá hicieron new position, ¿sí? 100,200, acá eso es válido, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿estamos de acuerdo? O instanciar acá, si acá espero un position, instanciarlo ahí, o hacerlo en un paso previo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Perfecto. Ahora el enunciado nos dice, ¿sí? El enunciado nos dice hacerlo girar hasta que mire al oeste. Eh, ¿Para dónde está mirando mi personaje? Con certeza, ¿para dónde está mirando? Al norte, profe. Para el norte, ¿sí? Entonces, si yo le digo una vez girar, si le digo una vez girar, va a mirar al este. Si le digo otra vez girar, va a mirar al sur. Y si le digo otra vez girar, va a mirar al oeste, ¿no? Entonces, para decirle que gire al oeste, podría hacerlo de esta forma, ¿no? Decirle al personaje girar. Mi personaje es Thor. Girar, ¿sí? Entonces ahí quedó mirando al este. Si le vuelvo a decir a Thor girar, ¿sí? Ahí quedó mirando al sur. Y si le vuelvo a decir a Thor girar, ¿sí? Ahora va a quedar mirando al oeste, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, yo lo hice Esa así podría como Sí, ser lo una profe. forma de está, hacerlo girar, ¿no? yo lo hice así como lo está O haciendo usted, pero Gaby lo hizo de otra si lo forma que quedó más bonito. pusieron en un for, también está bien. No, yo lo puse en un while, profe. Si O lo sea, pusieron en un... mientras la ubicación sea distinta a O, que sería el oeste, que entre en el bucle. Y cuando ya sea igual a O, que salga, digamos. A ver, no tiene que recibir acá la posición, ¿eh? El girar, eso está mal, porque no hay que hacerlo. No era así, ¿eh? No, profe, lo ¿Ah? que No yo le tengo que hice, setear bueno, desde afuera.
capaz que no se entiende mucho lo que digo, pero o sea, yo puse Ah, un while y mientras la orientación, no la ubicación, sea distinto a 0, que gire. está bien. Mientras la orientación no sea igual a oeste, ¿no? Esa está buena. Mientras la orientación no sea Exactamente. oeste, vos le decís a Sor girar. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso nos valimos del get de... Acá, para que sean más claros, no tendría que ser orientación. Vamos a usar get. Puedo, si yo pongo Sor, punto orientación, accedo, ¿sí? Pero porque estoy en el mismo paquete. ¿Sí? Lo correcto hubiese sido usar el get de orientación. Claro, es Vamos que usé el get, profe, al usé el get main. orientación. Está bien, perfecto. Bien. Profe, ahí le dejé el código en el chat. Bueno, eco. Ah, bien, Facundo. Ahí después lo probamos. Bien, bien. Bueno, ahora nos pide que avance 8 pasos, ¿sí? Que avance 8 veces. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Sí? El enunciado nos pide que hagamos avanzar 8 veces a nuestro guerrero. ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué eje se va a mover cuando le diga avanzar? ¿Mm? ¿En qué eje va a avanzar? Hacia el oeste, profe. Esta es nuestra pantalla, acá está el personaje, para el oeste, pero ¿en qué eje? En la posición 100. Ah, en Disminuyendo el el eje eje X. X. Eje En el X. eje X, exactamente. Es decir, que se va a mover para la izquierda. ¿Y qué va a suceder con X? ¿Va a aumentar o va a retroceder? Va a retroceder, profe. Si no me equivoco, va a Va a retroceder. retroceder. Bien, ¿y en qué posición de X debería quedar el caballo si yo lo hago avanzar 8 veces? ¿Mm? ¿En qué posición va a quedar el guerrero, no el caballo? El guerrero tiene caballo, ¿no? Ahora, ¿en qué posición va a quedar si lo hago avanzar 8 veces? ¿Cuántos pasos Quedaría hace? en En 50, profe, 50, quedaría. porque son 5 veces que avanza, Claro, son profe. 5 veces, no 8. 8 veces dispara. 8 veces el disparar. Ah, bien. Bueno, entonces, hacerlo avanzar 5 pasos, perdón. Hacerlo avanzar 5 pasos. Entonces, vamos a poner acá comentario. Hacerlo, creo que lo escribí bien, avanzar 5 pasos. Así no nos olvidamos. Bien, entonces, si lo hago avanzar 5 pasos, ¿sí? Como gira hacia la izquierda, las X van a decrecer. Pero no van a decrecer de uno en uno. Como sé que el personaje tiene caballo, va a decrecer de 10 en 10. ¿Sí? Entonces, acá lo mismo, ¿no? Yo podría hacer un for, por ejemplo, y menor a 5, y más, y a esto hacerlo avanzar acá, en esta iteración, podría ser así, decirle a mi guerrero, que es for, avanzar. Entonces acá lo hago avanzar 5 veces. ¿Sí? ¿Cómo haría para ver en qué posición quedó? A ver si es cierto que quedó en las 50 como a 200. ¿Mm? Y en mi caso, por ejemplo, yo lo hago avanzar 5 veces y en el de Thor.avanzar me dice ya en qué posición queda X o Y, dependiendo de cómo se mueva. Bueno, ponele, bien, que el avanzar no me dice nada. ¿Cómo puedo mostrar en qué posición quedó? ¿Cómo puedo mostrar, ¿sí?, la posición en la que quedó ahora? ¿Mm? Con el get, profe. Get ¿Cómo? sería position. Con el get. Bien, yo podría decirle al get ubicación, ¿no? Exacto. ¿Sí? Perdón. Tesor.get ubicación. Perfecto. Y acá, atentos a esto. Miren, yo voy a ejecutar esto hasta acá. ¿Sí? Vamos a ejecutar. ¿Sí? Fíjense, No nos va a bueno, mostrar en el nada, nos va a caso de mostrar ustedes cosas ya pasó la erróneas. posición, ¿no? Bueno, pero
¿sí? Bien, y la pregunta es, ¿qué haría para que acá el position no este hash de potable de una posición? Falta el toString, profe. ¿Sí? Vieron que acá cuando pongo for.getUbicación, él me devuelve el objeto position y me lo muestra. ¿Sí? Ahora, yo quisiera que acá, en lugar de que aparezca esto, ¿sí? Aparezca, por ejemplo, algo más potable, que me diga que el valor de x es 50 y el valor de y es igual a 200. ¿Qué debería modificar? Falta el toString, profe, en la clase de Bien. posición. Tengo dos opciones, ¿cierto? Yo podría acá decirle en ubicación el toString, sobreescribir el toString, ¿no? Pero si no, yo podría acá, de ubicación, decirle mostrando. Yo lo hice así, profe. Profe, si está hablando no se escucha, ¿eh? Ahí está. Si yo quisiera, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Ahí está. Entonces, si yo quisiera una representación de position más potable, que sea entendible, ¿sí? Entonces, como bien dicen ustedes, tendría que sobreescribir el método toString. Entonces, ¿qué abro? ¿A dónde voy para sobreescribir el método toString? ¿De quién? ¿A dónde me voy? A la clase de position, profe. Bien, me iría a la clase position. Y ahora vos me hablás de sobreescribir el método toString. Bien, ¿y sobreescribo de quién? Porque para hablar de position y no hereda de nadie, ¿o sí? No, position no era de nadie. De object, También de object exactamente. también. De object. De object, exactamente. Es como si yo acá tuviese, ¿sí? Es como si yo acá tuviese, como había dicho recién, ¿sí? Como si yo tuviese acá un extend, ¿no? Fíjense que si yo me voy a la clase object, miren, a ver los métodos, ¿está el toString acá? Acá está el toString. Fíjense, es público, devuelve un string, se llama toString y no recibe nada por parámetro. Ah, entonces acá en position, esto no hace falta, porque acá por defecto extiende. Si yo quiero sobreescribir el toString, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y el modificador de acceso, mismo, o sea, no más restrictivo, el mismo tipo, el tipo de retorno, como retorno un string, tengo que retornar un string, ¿sí? Porque string no tiene hijos, y se llama toString, lo tengo que escribir tal cual, y mismos parámetros, ¿sí? Bien. Entonces, este toString es una función que tiene que devolver un string, ¿sí? Ah, bueno, yo podría poner acá, retorna hola, ¿sí? Podría poner acá, retorna hola. ¿No es válido eso? Sí, porque retorna un string. Bueno, pero cuando, fíjate, cuando ejecute acá, en el main, ¿sí? Fíjate la posición, hola. Nada, tendría que ser un string que diga algo así como que x vale 50. Ah, entonces, ¿sí? Entonces, acá en el toString de position, debería devolverme una cadena, ¿sí? Que diga, no sé, x vale, ¿qué vale x? Lo que hay en la variable x. A eso le voy a concatenar, ¿sí? Espacio, lo que hay en la variable y. Algo así, ¿no? ¿Y qué hay en la variable y? Y ahí lo pongo. Entonces, esto va a armar una cadena, va a decir x igual a algo, espacio, y es igual a algo. Entonces, cuando ejecutemos esto, ¿sí? Ah, acá tengo una representación más potable de la posición. ¿Sí? Eso también es válido. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Lo que nos pide ahora, ¿sí? Lo que nos pide ahora es hacerlo
disparar 8 veces, ¿no? Estoy equivocado. Hacerlo 18. Bueno, vamos a poner acá, estoy dentro del hacer disparo 8. Decir, ¿sí? ¿Y qué sucede cada vez que? ¿Cuánta energía va? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cada vez que dispare? ¿Qué va a suceder? Va a perder energía. ¿Me escuchan ustedes ahí? Sí, Se profe. escucha muy Sí, profe. ¿Cuánta entrecortado. energía va a consumir? 10 por cada disparo. Lo que nos pide ahora es disparar 8 veces. Es decir, que yo tendría que hacer algo como esto 8 veces. La pregunta es, cada vez que dispare, ¿cuánta energía voy a consumir del guerrero? 10, profe. 10 unidades, ¿no? Es decir, que ¿en qué momento va a perder el... ¿Va a perder el caballo en algún momento si yo le digo disparar 8 veces acá? Sí, profe, lo Y pierde, profe, porque la energía queda en en 20. 20. Bien, es decir, que si lo hago disparar 8 veces, en el último disparo pierde la energía, perdería el caballo, ¿no? Sí, Más o menos. Exactamente. Bien. Entonces yo podría poner esto dentro de una iteración, por ejemplo, ¿sí? Y ahí podría hacerlo disparar. Fíjense que la implementación del disparar de acá de los compañeros, ¿sí? Hicieron que cuando tenga el caballo y la energía sea menor a 30, le saca el caballo y va a mostrar en algún momento perdió. ¿Sí? Perdió el caballo. Y llama al disparar del padre. ¿Sí? El disparar del padre va a sacar la energía, pero nunca me va a decir la energía, solamente va a decir, o sea, nunca va a mostrar tampoco que hay energía suficiente, porque va a quedar con energía. Pero no voy a saber desde afuera con cuánta energía. Es decir, que si yo ejecuto esto, ¿sí? Si ejecuto esto, lo hice disparar 8 veces, pero acá no me está diciendo que perdió el caballo. ¿Sí? ¿Quieren que veamos cuánta energía tiene? Vamos a ver la energía. Para ver la energía, ¿qué voy a tener que decirle? sor.getEnergía. ¿Sí? Le puedo poner un cartelito, una leyenda, energía. Entonces ahora, si ejecuto esto, dice, la energía quedó en 20. Pero yo lo hice disparar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tendría que haber perdido el caballo, ¿no? ¿Qué cambio haría acá? En el disparar. ¿Qué les parece a ustedes? Claro. O sea que le diría primero que dispare. ¿Sí? Le digo dispara y después fíjate si hay energía o no. ¿Sí? A ver, vamos al main y ejecutamos. ¿Sí? Ahora sí, fíjense, perdió el caballo, ¿ah? Como corresponde, y la energía quedó en 20, como habíamos calculado. O sea que el único inconveniente que teníamos acá en Guerrero con respecto al disparar era que primero dispare, ¿sí? Para que consuma la energía y después pregunte. ¿Sí? Si no, si estaba al revés, me iba a dar cuenta que no tenía el caballo cuando volviera a intentar disparar. ¿Sí? En cambio, de esta forma, consume la energía y ya se da cuenta si tiene caballo o no.
Bien. Bueno, supongamos, ¿sí? Supongamos, esta sería la solución, ¿no? En el main, este es nuestro método main, de lo que proponía el trabajo práctico. ¿Sí? Esta sería la solución. Ya tienen todo armado prácticamente y lo fueron haciendo entre todos. ¿Sí? O sea, que aquel que no entregue el trabajo práctico, bueno, porque no se puso, realmente. Bueno, ahora, Profe, tengo una pregunta yo. sí. Tenemos el trabajo práctico número 3 también, que era el de los jubilados y demás. Ese, no sé, hay que entregarlo o algo porque... Chicos, los van terminando y los van entregando. ¿Sí? Llegado el 7 de listo. mayo, no los entregaron, no hay tutía, no hay, uy, pero yo lo tenía hecho y me olvidé de entregarlo. Ya fue. Y tienen que tener el 70% de los trabajos prácticos aprobados para, es una de las condiciones de la regularidad. ¿Sí? Entonces yo aconsejo, ya a partir de ahora, trabajo práctico que tienen, envíen. ¿Sí? El UML y el TP, el código. ¿Vamos? Envíen eso. Perfecto. Profe, No, preguntaba una porque, pregunta. como había dicho antes, que esperemos hasta que usted nos diga para entregar y demás, quería Sí, consultar igual, eso. yo les dije, ya están los grupos armados, ya están todos conformados, envíen, ¿sí? Envíennos por WhatsApp y después lo tuvimos en clase, charlamos. Así que envíen. Están a tiempo, así que no hay problema. No hay problema. Profe, una consulta Sí, con respecto a la entrega de los prácticos. ¿Lo entrega cada uno o entregamos no, uno por grupo? uno por grupo. Con que entregue uno, se da por entregado todo el grupo. ¿Sí? Bien, Entonces, perfecto. el sistema está configurado, en la plataforma están configurados los grupos. ¿Sí? Entonces, como les dije, creo que en esta comisión, a un equipo, si cuando van a entregar, algún miembro del equipo no participó, si ustedes dicen, mira, yo, el primer trabajo práctico sí, pero en estos otros trabajos prácticos no respondió, no me contestó más, qué sé yo, bueno, ustedes cuando entregan dicen, no participó, me aclaran en grande, no participó fulano de tal. ¿Sí? Entonces, me encargo de otra cosa. ¿Sí? Lo hablamos. Pero ustedes aclaren quién no entregó. Entonces yo saco a esa persona de ese equipo. ¿Ok? Porque si no les contestó, y yo lo que intento es contactarme con esa persona y tampoco me responde, es porque evidentemente abandonó, ¿sí? Entonces lo saco del equipo. ¿Sí? Así que no hay problema. Bueno, el desafío que les pongo, ¿sí? Acá es el siguiente. Acá quiero hacer que el guerrero avance hasta que se quede sin energía. ¿Sí? Yo quiero que el guerrero avance, ¿sí? Hasta que se quede sin energía. A ver, esperen. Quiero ver algo. El avanzar. Ah, no, el avanzar no consume energía. Tienes razón. Bueno, hagan que el guerrero avance. Hacer que el guerrero avance hasta la posición 100 y 50 años. Vamos a poner y 10. ¿Estamos? El guerrero arranca en esta posición. Yo quiero que avance hasta que llegue acá, a esa posición. A ver, ¿qué solución daría? ¿Qué solución daría? Tienen 5 minutos para pensarlo. Entonces, para cumplir con el desafío, ¿sí? Sabemos que el guerrero, por defecto, cuando lo creamos, está mirando al norte, y como el guerrero es un personaje, por defecto la orientación es norte, entonces directamente, si yo lo hago avanzar, va a avanzar hacia el norte, y como está mirando hacia arriba, el valor de I decrece. ¿Sí? Por eso es que si quiero que llegue a la posición 10 en I, arranca en 200, quiero que llegue 10, al valor 10 en I,
lo tendría que hacer avanzar unas 19 veces, ¿no? Y ejecutamos esto, y de esta forma logramos que el guerrero avance sobre el eje Y hacia arriba, decreciendo, hasta llegar a la posición 100 en X, 10 en X. La coordenada X no varió, nos varió la coordenada Y en este caso. Perfecto.